de un libro, un cuento, El perfume, del alemán Patrick Sumskig, y publicada en el año 1985. Es una novela que se desarrolla en la Francia del siglo XVIII y narra la historia de un hombre nacido sin olor propio, pero dotado de un olfato extraordinario, capaz de captar y descifrar los aromas más sutiles. El protagonista es al tiempo fascinante y repulsivo, y encarna la paradoja de un ser que domina el mundo a través de su arte. Es, en realidad, una obra maestra del suspense psicológico y también de la literatura histórica, ideal para quienes disfrutan de historias complejas y, al tiempo, evocadoras. Érase una vez, en la bulliciosa Francia del siglo XVIII, en el corazón de un mercado parisino, impregnado siempre de olores fétidos, donde el hedor del pescado podrido y las cloacas se mezclaba con el sudor de los comerciantes, nació en ese lugar un niño llamado Jean-Baptiste Yenol. Su llegada al mundo fue y pasó desapercibida, como también su propia esencia. No tenía olor alguno. Un vacío olfativo lo hacía casi inhumano. Pero el destino le había otorgado un don extraordinario. Un olfato tan prodigioso que podía desentrañar el mundo a través de los olores, de los aromas. Para nuestro protagonista, Jean-Baptiste, los olores no eran meros perfumes, eran un lenguaje, una sinfonía invisible que pintaba la realidad con matices que nadie más podía percibir. Desde su miserable cuna, soñaba con captar y capturar la fragancia más perfecta, un elixir que dominara razones, corazones y también doblegara almas. Huérfano de nacimiento, Jean-Baptiste fue rechazado por su madre, una vendedora que lo abandonó entre los desechos del mercado. Rescatado por casualidad, pasó su infancia entre nodrizas crueles que lo temían sin saber por qué, porque también su falta de olor las inquietaba. Más tarde, fue vendido a un curtidor brutal, un hombre que lo explotaba en un taller donde el aire apestaba a cuero y a productos químicos. Sin embargo, Jean-Baptiste no se doblegaba. En las noches, cuando todo el mundo dormía, escapaba para explorar las calles de París, guiado siempre por su nariz. Cada aroma para él era una historia. El pan recién horneado de una panadería, o el almizcle de los caballos, el perfume rancio de los aristócratas, todo él para él era una novedad. Pero un día, entre la multitud, captó un aroma distinto, puro y celestial, el perfume natural de una joven que vendía ciruelas en el mercado. Embriagado la siguió, incapaz de resistir la tentación de acercarse a aquella fragancia, que parecía como destilada por los dioses. Su torpeza la asustó y, en un trágico accidente, la joven murió. Desesperado intentó capturar su aroma, pero este se desvaneció como su último aliento. Aquella pérdida lo marcó para siempre. Comprendió que los olores más bellos eran también los más efímeros, y de alguna forma se juró a sí mismo dedicar su vida a preservarlos, a crear un perfume que superara cualquier fragancia mortal, aunque ello significara cruzar límites que otros no osarían nunca usarlos. Con una determinación fuerte, Jean-Baptiste buscó aprender el arte de la perfumería. Su oportunidad llegó cuando conoció a Giuseppe Baldini, un perfumista veneciano venido muy a menos, que tenía una tienda y que apenas tiene clientes. Baldini, un hombre vanidoso y nostálgico de su antigua gloria, vio en Jean-Baptiste una herramienta para recuperar su fama. El joven, con su olfato sobrenatural, recreó perfumes legendarios que Baldini había olvidado y creó nuevos aromas que deslumbraban en París. Las damas de la corte y los nobles hacían fila para comprar las creaciones de Baldini,
asegurando que el verdadero genio era el aprendiz, ese aprendiz silencioso que trabajaba en la sombra. Giambattista, sin embargo, no buscaba por ningún lado ni riqueza ni reconocimiento. Cada frasco que creaba era un paso hacia su obsesión: dominar el arte de capturar esencias. Bajo la tutela de Baldini, Giambattista aprendió las técnicas de la destilación. También aprendió a extraer los aromas de las flores. Pero pronto se dio cuenta de que los métodos tradicionales no podían capturar esos aromas vivos que él anhelaba. Pasado un tiempo abandonó París y se dirigió a Grasse, la capital mundial del perfume, un lugar donde los campos de jazmín y lavanda pintaban el horizonte y el aire estaba siempre como saturado de fragancias. Allí, en los talleres perfumados, Giambattista se convirtió en un maestro, pero su ambición lo llevó por un camino oscuro. Descubrió que el aroma más exquisito provenía de los seres humanos, específicamente de jóvenes mujeres cuya fragancia natural era la esencia de la vida misma. Como un depredador invisible, Giambattista comenzó a acechar en esos callejones en los campos de al amanecer. Seleccionaba a sus víctimas con la precisión de un artista. Cada una era una nota de sinfonía olfativa, y su muerte un sacrificio necesario para su obra maestra. Y nadie sospechaba de aquel hombre pálido, de mirada esquiva y sin olor propio, que parecía deslizarse por el mundo como si fuera un fantasma. Usando técnicas prohibidas, extrajo esencias, destilando aromas en frascos que guardaba como tesoros. La ciudad estaba sumida por el miedo por tanto asesinato. Ignoraba que el culpable era un genio que estaba consumido por su propia creación. Tras años de trabajo, Giambattista completó su perfume definitivo, una fragancia tan sublime que trascendía lo humano. Una sola gota era suficiente para transformar la realidad. Y en un mercado abarrotado decidió probar su creación. Al liberar el aroma, la multitud se detuvo, como si estuviera hechizada. Hombres y mujeres, ricos y pobres, cayeron de rodillas, viéndolo no como un hombre, sino como un ángel, casi como un dios. Los guardias que lo perseguían en aquel momento soltaron sus armas. Los enemigos se abrazaron, el caos se convirtió en éxtasis. El perfume de Giambattista había cumplido su propósito: dominar los corazones, doblegar las voluntades, hacer que el mundo la adorara. Pero aquel momento de triunfo, Giambattista sintió un vacío profundo. Había alcanzado la perfección, pero no encontraba satisfacción. Nadie lo amaba por quien era, sino por el poder de su perfume. Su vida, dedicada a la búsqueda de un ideal, carecía de humanidad, de conexión, de propósito más allá de sí mismo. Desilusionado, decidió entonces regresar a París, al mercado donde comenzó todo. En un callejón oscuro, rodeado de mendigos y ladrones, vertió sobre sí mismo todo el frasco de su perfume. La fragancia los enloqueció. En un frenesí de deseo y adoración, la muchedumbre se abalanzó sobre él, despedazándolo hasta que no quedó rastro. Cuando su aroma se disipó, solo quedaron los restos de un hombre que nunca existió para el mundo, salvo su perfume. Y este cuento narra que la obsesión por la perfección, cuando se persigue a costa de la humanidad y el amor, conduce a la soledad y también al vacío. Los verdaderos perfumes de la vida no se captan en frascos, sino en momentos, en conexiones sinceras y en ese impacto que dejamos los demás. La grandeza no radica en dominar el mundo, sino en encontrar el propósito que nos conecta con él.
Que tengas un feliz día.